Vector normal. Aquí empezamos con una serie de definiciones. Tenemos que recorrer las definiciones, pero esto nos va a permitir, pues, llegar a aplicarlo en la ley de Lambert para reportar la intensidad. Entonces, vamos a tener un punto P en una superficie. Es eso que tenemos acá. Un vector perpendicular a Q en el punto P, siendo Q la superficie, es una normal de Q en P. Entonces, tenemos una superficie, en este caso convenientemente es un triángulo y un triángulo está contenido en un plano. Si tenemos un vector perpendicular en ese plano o en esta superficie, esto es una normal al plano, es un vector perpendicular. Sin embargo, no siempre vamos a tener el caso bonito de un triángulo que está contenido en planos. Vamos a tener esferas, vamos a tener cilindros que tienen otra naturaleza. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener una superficie que es la superficie Q, dada por una esfera, y tenemos el punto P. Tenemos el punto P acá. Resulta que en este punto P se puede definir un plano tangente. Le pregunto a Luis Diego, ¿qué era un plano tangente, una recta tangente, una línea tangente? Que choca en un punto, solo uno, ¿verdad? Correcto, que solo en un punto exacto hace contacto. Entonces, ese punto va a ser P. Si nosotros sacamos el vector perpendicular en P, ese vector va a ser la normal de la superficie. Ese vector va a ser la normal de la superficie. Exactamente para el cilindro. Vamos a tener el cilindro. En la superficie P tenemos en el cilindro un punto y va a haber un plano que toca únicamente ese punto. El vector perpendicular al plano tangente en P es el vector normal. Sin embargo, en esferas y cilindros es más sencillo. Teniendo una esfera, teniendo un punto de la esfera, el vector normal va a estar dado por el vector que va desde el centro hacia el punto de la superficie de la esfera. Y listo, ahí ya tenemos la normal. Mucho más sencillo. Y en el cilindro es similar, el cilindro tiene un centro. El vector normal es el que va desde el centro del cilindro al punto, en la misma longitud donde está el punto, hacia la superficie de salida, esa es la normal. Esto lo veremos con más detalle. Aquí hago la aclaración que normal no es lo mismo que normalizado. Le pregunto a William, ¿cuál es la diferencia? Profe, no sé. Muy bien, entonces. No es que tiene una distribución normal, no sé. No, el vector normal es el que es perpendicular a un plano. Y si este plano es tangente a un punto P en una superficie Q, es el vector normal al plano tangente de Q en P. Pero bueno, es el vector perpendicular, esta es la normal. Un vector normalizado es el que tiene magnitud 1, ¿te acordás? Entonces, el normal es el que tiene que ver con una superficie, un objeto, y un vector normalizado fue el que convertimos de manera tal que si le sacamos su magnitud, es magnitud 1. Entonces, tenemos ese cuidadillo por ahí, pero es parte de los conceptos que tenemos que tener, que debemos dominar y tener presentes. Nosotros, William, para hacerlo más enredado, vamos a necesitar vectores normales normalizados. Por eso es importante la distinción entre uno y otro. Necesitamos vectores normales normalizados. Y cada tipo de superficie va a tener su manera de calcular normales. La esfera. ¿Cómo se hace la esfera? Desde el centro de la esfera al punto P de la superficie se traza un vector y esa es la normal. En polígonos, los polígonos van a estar en planos, identificamos el plano a un punto específico y ese vector va a ser el normal o perpendicular. Conos tienen ahí su manera, pues, tricky, ahí lo veremos más adelante, pero el hecho de obtener normales es un concepto fundamental en gráficos por computadora. Vamos a pasar calculando vectores normales a cada rato porque se necesitan básicamente, los vamos a estar necesitando básicamente para todo. Entonces,
es lo que tenemos ahí. Y ahora con lo que vamos a continuar es con la ley de Lambert.